Buenos días. Hey. Good morning. It's good to see you early in the morning. Es bueno que te hayas levantado temprano y hayas estado aquí con nosotros. Bienvenido. We almost didn't make it. Por poquito y no llegamos nosotros. Some kind of race and all the roads are closed or something. Sí, nos cerraron muchas calles para poder llegar al hotel de los apóstoles. Hicimos como 1 hora para llegar con ellos. Amen. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Is everybody awake? ¿Están despiertos? All right, we're ready to go then. Entonces estamos listos, ¿verdad? I think before I put any scriptures for you to see, I think I just want to say a few words to kind of prime the pump, yeah. To get us started. Vamos a calentar motores y voy entonces a poner algunos textos bíblicos para que sepamos de qué vamos a hablar esta mañana. This is a story about me. Esta es la historia de mi vida, es una historia de mí. I was praying one day. Yo estaba orando un día, I do pray some days. de hecho sí llego a orar. And the Lord spoke to me. Y Dios me habló mientras yo oraba And here's what he said. y me dijo esto. It was a question. Lo que Él me dijo realmente me hizo una pregunta. What are you worth? Me dijo, ¿cuánto vales? And I thought it was a trick question. Y dije, se me hace que me está probando a ver si sé. So my brain is turning over and over because I'm trying to get the right answer. Y entonces mi cerebro está dando vueltas y dando vueltas tratando de contestarle correctamente a Dios. Amen. And then it dawned on me, there's a verse that says, we're not our own, we're bought with a price. Y de repente me cayó recordando este versículo que dice que no somos nuestros, que fuimos comprados por precio. I said, well, Lord, the word said that you paid a price for me, so you're pretty valuable. You're beyond value, so I guess I'm invaluable. Y dije, bueno, Señor, si tú tuviste que venir a pagar un precio y tú pagaste el precio y tú no tienes precio, tú no tienes un valor específico, entonces yo creo que tampoco yo tengo un valor específico, soy invaluable. And he said, that's right, that's good. Y me dijo, sí, tienes razón, no tienes precio, eres invaluable. And he said, well, what about Sherry? Y después me dijo, bueno, ¿cuánto cuesta Sherry? Sherry dice, yo cuesto más. I said, well, Lord, you died for her too, so she must be invaluable. Y entonces dije, bueno, Señor, también diste tu vida por ella, entonces seguramente también es invaluable. And he said, that's right. Me dijo, así es. And then he said, what about Alma? ¿Y qué tal con Alma? And I said, Lord, I'm not so sure. Y dice, bueno, de ella la verdad no sé. And I said, well, Lord, she's invaluable. Y le dije, no, Señor, también ella es invaluable. He said, what about Juan? ¿Y qué tal de Juan Manuel? I said, well, he's invaluable. También él no tiene valor, es invaluable. He said, well, you understand what I'm saying? Y entonces el Señor me dijo, quiero que entiendas lo que te estoy hablando. I said, yes, I do, Lord. Y You le died, dije, you died sí. for everybody. Dije, sí entiendo, Señor, tú moriste por todos. You laid down your life. Tú diste tu vida, You paid the ultimate price. pagaste el último pago que alguien pudiera dar. And so, since you are a God, Y mientras tú, you're beyond value. por el hecho de que tú eres Dios, tú eres mucho más valioso que cualquier cosa invaluable. He said, well, what about that lost person? Somebody I know. What about
that lost person. Y después me recordó a una persona que yo conozco y que está perdido, que está muy perdido, y me dijo, bueno, ¿y él cuánto vale? He said, I said, well, Lord, you died for him, so he's invaluable. Y entonces dije, bueno, Señor, tú también moriste por él, y aunque esté perdido haciendo su voluntad, realmente no tiene precio. Even though he's lost. Está perdido, pero es invaluable. And he said, you know, in the book of Matthew, Y me llevó al libro de Mateo. it says, no, don't go there. Okay. It says, what you do to the least of these, you do to me. El Señor Jesús nos dice, lo que tú hagas por cualquiera de estos mis hermanos más pequeños, me lo haces a mí. And I said, yes, sir, that's in Matthew 25:40. Sí, Señor, lo sé, eso está en Mateo 25:40. He said, well, I don't see anybody the least. Y me dijo, pero tú entiendes que yo no veo a nadie pequeño, He said, I died for them all. porque yo morí por todos. I just call them the least because that's the way you see them. Yo les llamé pequeños porque es la manera en como el ser humano ve a otros. Does everybody understand what I'm ¿Me saying? están entendiendo hacia dónde voy? ¿Sí? Lo que estamos hablando. Everybody's very quiet. Like Todos están tan callados que no sé si me están agarrando la onda. And it was a lesson for me Y realmente esto fue una lección para mí, because it was showing me porque Dios me estaba mostrando, how, without realizing it, sin darme cuenta, we in our minds dismiss some people muchas veces en nuestras mentes vemos a otros y los devaluamos, los vemos pequeños. we walk right by them, Y muchas veces pasamos al lado de ellos sin darles importancia alguna. but the Lord sees everybody as important. Pero Dios ve a cada uno de nosotros como alguien muy importante. Everybody has a purpose in God. Porque todo ser humano fue creado para cumplir un propósito en Dios. And even though they're not saved or born again, Y a pesar de que no hayan nacido de nuevo, a pesar de que no sean salvos, they have an incredible potential in God. tienen un potencial increíble en Dios si ellos le dan su vida a Dios. And that's the way we have to see everybody. Y esa es la manera en que todos nosotros deberíamos de ver a nuestro prójimo como alguien en potencial en Cristo, una persona que puede ser alguien muy importante y que lo es. Está el potencial ahí. And that's why we're going to talk about the verses I'm going to go to. Y por eso es que voy a cubrir este mensaje. Vamos a ir a algunos versículos para poder entender mejor este tema. Because it's not all about us and us going to heaven. Porque no se trata de nosotros, iglesia, que nosotros nos vayamos al cielo. No se trata solamente de nosotros. It's God's purpose for the body of Christ. Es el propósito de Dios no para los individuos, sino para el cuerpo de Cristo. Dios nos ve de una manera corporal, como una unidad. And those that are not yet part of the body of Christ. De hecho, Él está incluyendo a todos aquellos que todavía no son parte de esta iglesia, pero que van a venir a ser parte de este cuerpo. He would that everyone would be saved Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. and reflect His glory. Y al proceder al arrepentimiento reflejaremos su gloria. Amen? Amén. And then He said to me this, the Lord did. Y el Señor también siguió hablándome y me mostró otra cosa. Well, what happens when you look at someone else and you see them the least? ¿Qué sucede cuando tú ves a una persona y lo ves pequeño o lo devalúas? Or what happens when you judge someone or hold unforgiveness towards someone? ¿Qué sucede cuando juzgas a alguien
o es más, no solo le juzgas, sino que también tienes juicios muy fuertes contra esa persona. And he said, and I don't care what they did or said to you, it makes no difference. Y me dijo el Señor, no me importa lo que te hayan hecho, lo que hayan hablado mal de ti, no me importa cómo te hayan maltratado, es lo mismo, tú no puedes devaluar a nadie. So my brain is going round and round again. Así es que mi cabeza siguió dando vueltas y vueltas otra vez. And I said, Lord, it seems like when we do that, we devalue them. Entiendo ahora, Señor, que cuando vemos a alguien pequeño por las cosas que nos han hecho, por el pecado, realmente les estamos quitando su valor. En otras palabras, los devaluamos. And we devalue their purpose. Y por lo tanto estamos devaluando el propósito de sus vidas. And he said, yes, but that's not all. Y me dijo, sí, estás devaluando a esa persona y su propósito, pero eso no es todo lo que haces cuando los ves pequeños. He said, basically what you do is you devalue me and you devalue the blood that was shed to save them. No solamente estás devaluando su propósito y sus vidas, sino que me estás devaluando a mí y estás devaluando el poder de mi sangre a favor de ellos. Everybody's awfully quiet. Are they Y following me? ahorita todos se quedaron. Is everybody following me on this? ¿Sí me están siguiendo? We're going somewhere, okay. Estamos llegando a un lugar, los estoy llevando a ese lugar. So it helped me to explain to some people why unforgiveness towards anybody is bad and why they have to forgive. Esto me ayudó mucho a entender por qué la falta de perdón es un pecado terrible ante Dios y por qué todos debemos perdonar. Es nuestra obligación perdonarnos unos a otros. Amen? Amén. Okay, let's go to 2 Corinthians 5, Vámonos a 2 de Corintios 5. verses 14 to 20. Vámonos del 14 al 20. And while they're putting that up there, let me say this. Y antes de leerlo, I do not think that most Christians really understand the second great commandment. yo creo que muchos de los cristianos en el mundo no comprendemos lo que realmente significa el segundo gran mandamiento. Because if they understood that we're supposed to love our brothers and sisters as ourselves, Porque si pudiéramos entender correctamente qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo, we would not dismiss them. no los echaríamos de nuestra vida, We wouldn't think badly of them. no pensaríamos mal de ellos, We wouldn't judge them. no los juzgaríamos. We'd have more understanding for the way they are and for the things they do. Tendríamos más comprensión hacia sus vidas, en cómo ellos se mueven y en las cosas como las llevan a cabo, lo que hacen. Seríamos más comprensivos hacia ellos. Amen? Amén. Okay. Let's read Ahora sí, verses vámonos. 14 to 20. Vámonos del 14 al 20, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. I don't think the majority of Christians understand that in general their purpose is to be an ambassador and a reconciler. Creo que los cristianos en general no nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a ser embajadores y, en otras palabras, nos ha llamado a ser reconciliadores. And to be this way, Y para ser reconciliadores, we can no longer live for ourselves. ya no podemos vivir por nosotros lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. We have to be healed and Necesitamos ser gente sana. to the point where we can look outside of ourselves Pues necesitamos estar sanos de tal manera que podamos ver, que podamos ver la vida fuera de nuestra propia conveniencia, de lo que nosotros queremos. because the kingdom of God is not all about us. Porque el reino de Dios no se trata de nosotros, de individuos, se trata de su reino, es algo global. The reason we have the first and second great commandments La razón por la cual Dios nos ha dado estos dos grandes mandamientos, el primero amarás al Señor y el segundo a tu prójimo, is that all of us are in covenant with Jesus, es porque todos nosotros debemos estar en pacto con Jesús. but at the same time, because we're supposed to be in covenant with each other. Pero al mismo tiempo que estamos en pacto con Jesús, se supone que estamos en pacto uno con el otro. And, Somos gente de pacto. and what makes people covenant people Y lo que hace a la gente de pacto, is we're there in unity, es si están o no en unidad. and the unity of us all is more important than our own problems. Por lo tanto, nuestra unidad se convierte en algo más importante que resolver nuestros propios problemas en lo individual. But to be that way, Pero para llegar a ser así, we have to get rid of the unforgiveness and judgment of each other, necesitamos liberarnos de la falta de perdón y de todos los juicios que hay entre nosotros que nos separan. and that's impossible to do when we're going to hold on to our hurts and our rejections Pero and eso- become self-focused. Pero eso no va a poder ser posible si seguimos cada uno de nosotros en lo individual, enfocados en nuestros problemas, en nuestro dolor y en las heridas que el prójimo nos ha causado. In fact, No podemos estar enfocados en nosotros mismos. I want to come back to this verse, but now Vamos a regresar a este but I want them to versículo, put up there Philippians 2, 3 pero and 4. por favor pongan Filipenses 2, Filipenses 2 verses 3 and 4. 3 y 4, por favor, Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. You see, it talks about us not being selfish. Está hablando en pocas palabras que no debemos de ser personas egoístas. It talks about us having humility of mind. Se supone que, bueno, más bien lo que está diciendo el versículo 3 y 4 es que debemos de tener una humildad en nuestra manera de ser. Even to the point where we're supposed to prefer one another. De hecho, debemos de preferir el bienestar del otro, de mi prójimo, antes que mi propio bienestar. See, it's not all about me getting what I need and me getting ahead. No tiene nada que ver conmigo y sacando de los demás lo que yo quiero, lo que yo necesito para estar a la cabeza. Ya ese tipo de pensamiento no puede ser parte de nuestra vida. It's all about us all getting there. Sino que se trata de que todos nosotros podamos llegar al llamamiento supremo, a ser como Cristo. Es todos como unidad y cuerpo. And even those that we see as the least Aún aquellos que nosotros hemos valuado como los pequeños can be more important to the kingdom of God pueden llegar a ser lo más importante en el reino de Dios. because the Bible says in 1 Corinthians 1:27, Porque en Primera de Corintios 1:27, tell them don't put it up there.
Ajá. No, no lo pongas, no vayas allá porque no queremos perder. Ya está, it's already there. It says that the Lord has designed us so that Pues ya the déjalo. foolish would confound the wise. Ahí dice que en ese versículo dice que de hecho Dios ha tomado, bueno, ese es Filipenses 2:3, pero la otra, 1 Corintios no sé qué, ya no me acuerdo, 1:27, gracias, dice, ¿qué dice? Ya. Want me Que to say it again? que Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces realmente Dios nos está diciendo que somos lo vil y menospreciado. Eso es lo más pequeño, ¿o no? See, which do you think would glorify God more? Y qué, what? Which do you think would glorify God more? ¿Qué crees? ¿Qué persona, o más bien, qué testimonio crees que va a glorificar más a Dios? If I laid my hands on somebody and they got healed, Que si yo voy a poner estos ejemplos, si yo oro por una persona y al orar por esa persona enferma recibe sanidad en el momento, or if a little 7-year-old child walked up and laid their hands on somebody and they got healed, o si un niño de 7 años pequeñito entra y ora por esa persona enferma y sana completamente en ese momento, ¿qué traería más gloria? or somebody who was on the street begging and had no money or no place to live, O si alguien que está afuera mendigando y es una persona que no tiene dónde vivir y no tiene comida, came in and prayed for somebody and they got healed. entra y ora por alguien que está enfermo y sana. And the answer is simple. Y la respuesta es simple. Because of the way we think, Por la manera en que pensamos, nuestra mentalidad humana, the 7-year-old And the beggar el niño de 7 años y el mendigo, would amaze people, ellos hubieran asombrado a las personas. and God would get more glory Entonces Dios se llevaría más gloria. because everybody would assume that they don't know much Porque and they're not todos- important, and they're amazed God could use them. Porque todos asumimos que un niño de 7 años y un mendigo no es tan importante, o su ministerio no es tan importante como el de un apóstol. Is everybody following me? ¿Sí me están siguiendo? Contesten, ¿no? Yes. So what I'm saying is this: Lo que estoy diciendo es esto. it's not about me, No se trata de mí, it's not about Alma, no se trata de Alma, it's not about anybody here in particular. no se trata de ti en particular. God wants to use everybody. Dios quiere usarnos a todos. I don't care how smart they are. No importa qué tan inteligentes seamos, I don't care what position of authority they hold. no importa qué posición de autoridad tengan, Everybody is important. cada uno Every- somos Everybody is importantes. usable. Todos somos usables. Everybody can have the Holy Spirit. Todos podemos tener en nosotros el Espíritu Santo. Even children. Hasta los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo. Do you know what we're seeing in the church I pastor? ¿Sabes qué podemos ver en la iglesia donde yo pastoreo? We're seeing little 4 and 5-year-olds Estamos viendo a niños de 4 y 5 años getting baptized in the Holy Spirit, que empiezan a hablar en lenguas, bautizados por el Espíritu Santo, en el prophesying Espíritu Santo, y profetizan. and prophesying the truth Y están profetizando la verdad to adults. a los adultos de mi iglesia. In fact, at one time, De hecho, una ocasión we had a guest speaker, invitamos a un conferencista. a well-known man Quiero decirles que es famoso. that was prophesied to by a child, Y él fue profetizado por un niño. and went back to his ministry Y regresó a su ministerio. Uno de nuestros niños le profetizó y regresó él a su ministerio. and looked into the problem in his ministry the child prophesied about. Y este niño le dijo: en tu ministerio hay un problema grave.
está pasando esto y esto. Y cuando él regresó a su ministerio, empezó a buscar ese problema And he was amazed. y se asombró. The problem was there. El problema existía. He had to remove 2 people from his ministry Él tuvo que despedir a 2 personas de su ministerio. and testified to this the next time he came to the church. Y la siguiente vez que nos visitó, testificó cómo la profecía de ese niño había sido completamente verdad. And the reason I'm saying all this, Y la razón por la cual estoy diciendo todo esto, we have to stop seeing people the way we see them in the flesh. necesitamos dejar de ver a nuestro prójimo en la manera en que en la carne estamos acostumbrados a evaluar a las personas. We have to see everybody as valuable. Necesitamos ver a cada uno de los seres humanos que nos rodean como gente valiosa. We have to see everybody as needed. Necesitamos ver a cada uno de nosotros como alguien necesario en el reino. Because they all have a purpose. Porque cada uno de ellos fue creado con un propósito divino. And it says in 1 Corinthians 13:9, Y en Primera de Corintios 13:9 we all know in part. dice la Biblia que solo conocemos en parte. So they all have something we need. Por lo tanto, ellos tienen una parte de conocimiento de Dios que nosotros necesitamos conocer. They all have different gifts. Cada uno de ellos tienen dones y talentos It diferentes. says in 1 Corinthians 12:7, En Primera de Corintios 12:7 the gifts are for the common good. dice que los dones que Dios nos ha dado son para el bien común. What anybody has, Es don't para worry que about that. todos sean- What anybody has as far as a gift. What anybody has as far as a gift Que todos aquellos que tienen un don son necesarios para mi construcción, para mi edificación. is for me and for you and for everybody else. Entonces lo que yo traigo es para ti y para todos los que están ahí. Por lo tanto, lo que tú traes, lo que Dios te ha dado a ti, es para mí y para todos los que estamos aquí. And ¿Queda claro? they're not more spiritual than you. Y no significa que son más espirituales que tú. They can be an alcoholic and Pues- have a gift of God. Quizá el hombre que tiene un don de Dios, porque todos tenemos don de Dios, es un alcohólico, pero necesita venir al arrepentimiento, pero hay algo de Dios en él, porque Dios lo creó. Not that it's okay to be an alcoholic, No estoy diciendo que está bien que seas alcohólico. but the point is it's a gift and they have nothing to do with it. A lo que yo estoy hablando es que ellos tienen un don, un propósito de Dios que no han descubierto porque están perdidos. Amen? Amén. Let's go back to 2 Corinthians 5, Vámonos a 2 de Corintios 5, verse 16. al 16, al versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según. Ok. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. See, we have to see everybody without their flaws. Ok, entonces lo que esto nos está diciendo es que tenemos que ver a la gente sin sus pecados. Tenemos que verla como Dios lo ve. Dios hace a un lado su pecado. We have to look beyond their flaws. Tenemos que ir más allá de sus fallas. If they have flaws, we need to help them get over them. Si tienen fallas, nuestro deber como embajadores es ayudarles a reconciliarse con Dios para que vayan más allá de sus fallas. But we can't do that if we ourselves have such flaws that we're judging people. Y no podemos hacerlo si nosotros tenemos una falla tan grande como la del juicio, que juzgamos a otros. Es una falla nuestra. Entonces no vamos a poder ayudarlos hasta que seamos libres de ese juicio. See, so as we get healed, Y en la manera en que Dios nos sana en nuestra alma, we're not healed just to get healed. no somos sanados solo para ser sanos. ¿Sí me estoy dando a entender? We're healed so that we're able to give to others what we have. Estamos siendo sanados para que podamos estar en la posición, al ser sanos, de dar a otros libremente lo que Dios nos ha dado para dar. Please put up Matthew 10, verses 7 and 8. Por favor, vámonos a Mateo 10 del 7 al 8, por favor. Y yendo,
prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. You see, whatever the Lord gives us is not just for us. Si nos damos cuenta que todo lo que Dios nos da no es para nosotros. ¿Qué dice ahí? Ustedes vayan a dar. If we get saved, we know Jesus is Lord. Si nosotros ya somos salvos, quiere decir que hemos reconocido a Jesús como Señor, ¿verdad que sí? We need to give it to others. Por lo tanto, tenemos salvación y esa salvación necesitamos dársela al que no tiene la salvación. Eso es un don, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado. As we get healed, Y así como somos sanados en nuestro interior, en nuestra alma, we have faith for healing. necesitamos, si somos sanados, en nuestro cuerpo, entonces Dios nos ha dado algo que se llama fe para sanidad. Porque a mí Dios me sanó. And we need to give it to others. Y si Dios me sanó en mi cuerpo, entonces necesito llevar este don, este regalo, este talento a aquel que necesita ser sano en su cuerpo. As we get delivered, Así como somos liberados de demonios, we need to help others get free. necesitamos también liberar a otros de sus demonios. As we get a revelation or understanding from God, Y si tenemos una revelación, un entendimiento we need to de share Dios, we need to share it with others so they can grow in God. necesitamos compartirlo con otros para que también ellos puedan crecer en Dios. Is everybody with me? ¿Están conmigo? See, what the devil wants, Sí, lo que Satanás quiere, because he's actually afraid of you, porque de hecho Satanás te tiene miedo, is for you to wake up and understand that this is what your purpose is. Satanás no quiere que tú te despiertes en lo espiritual y te des cuenta que hay un propósito de Dios en tu vida. Él quiere matarte antes de que tú descubras ese propósito. It's to share with everybody Y porque Él no quiere que tú compartas lo que Dios te ha dado. so we can all benefit by what Jesus did. Él no quiere que nos beneficiemos de todo lo que Jesús hizo por ti. But he wants us to be rejected. Al contrario, quiere que nos sintamos rechazados, He wants us to be offended. quiere que nos sintamos ofendidos. He wants us to focus on ourselves. Entonces nos enfocamos en nosotros. Mira lo que me hizo, mira lo que cómo me lastimó. even maybe feel like a victim. Y le encanta que nos sintamos víctimas de todos. So we can't look out and Y have al- concern for others. Y al ser víctimas, pues estamos tan ocupados con nosotros mismos que cómo vamos a poder alcanzar a otros en necesidad. More worried about ourselves. Estamos tan preocupados por nosotros mismos And we go into self-preservation. y por lo tanto entramos en un estado de autopreservación, a la defensiva. Does this all make sense? ¿Sí estamos entendiendo esto? Yes. Okay. So Muy that's bien. the schemes of the devil. Ok, ya ahí me estoy metiendo a lo que son las acechanzas del enemigo para mantenernos ocupados con nosotros mismos. Let's look at verse 17 Ahora vámonos al 17 of Matthew 10. of 2 Corinthians 5:14 to 20. Perdón, de segunda de Corintios 5, vámonos al versículo 17. No, I thought that was up there. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. That was 17, right? Yeah, you said 17. So what happens is we are born again, and most of us realize we're becoming a new creature. Ok, lo que sucede cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es que algo nuevo sucede y la Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas. But what we have to realize Pero lo que necesitamos darnos cuenta that everybody else is getting saved. que es que muchas personas más están siendo salvas It's a new creature. y que esas personas que están siendo salvas, aunque yo las haya conocido en su estado peor, ahora son nuevas criaturas. And we have to allow them and even help them Es to más, change. necesitamos permitirles la entrada y de hecho ayudarles a cambiar, a llegar a ser la nueva criatura que hay en ellos. See, if we love them as ourselves, we want to help them change. Sí, porque si dejamos de amarnos a nosotros mismos y vamos entonces a ayudarles a ellos a cambiar. Let's look at verse 18. No de que dejarnos de amarnos, sino que dejamos de poner atención en nuestros propios problemas, ¿sí? Porque bueno, ¿sí se entendió?
Verse 18. Ok, vámonos al 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. I mentioned the other night Hace 2 noches, me parece, mencioné one of my favorite passages is Que- John 17. que uno de mis pasajes preferidos, los capítulos preferidos es Juan 17, When the Lord Jesus is praying to the Father. cuando Jesús ora al Padre. And what he says in verse 18 Y lo que dice en el versículo 18 is that as he was sent, so he sends us. es que así como el Padre le envió a Jesús, Jesús nos comisiona a nosotros. That's verses 18 to 20. Ese es del versículo 18 al 20. And you see, this validates, this verse 18 in 2 Corinthians 5 validates that. Y lo que acabamos de mencionar de Mateo 10, de Juan 17, y lo que estamos leyendo en 2 de Corintios 5, 17? 18. 5:18 valida lo que Jesús oró al Padre en Juan 17. So Jesus did all this work for us, Así es que Jesucristo hizo todo este trabajo a favor de nosotros and as we receive Jesus, y, en el momento o como vamos aceptando a Jesús en nuestras vidas and as we start to become the new creature and get healed in Jesus, y así como nosotros empezamos a ser sanados y a ser una nueva criatura en Jesús, then we que es un proceso de santificación, become the vehicles doing what Jesus did. entonces nos convertimos en los vehículos para llegar a hacer lo que Jesús hizo. So we're really reconcilers. Así es que realmente somos reconciliadores. Does that make sense? ¿Estamos entendiendo esto? See, people say to me, well, I don't know what my purpose is. Hay tanta gente que se me acerca en congresos, que me dice, es que sabe que pastor, yo no sé cuál es mi propósito en la vida, qué supone que tengo que hacer en esta vida. And what I tell some of them is this. Y lo que a una persona le dije fue esto: Now let me blindfold you. déjame taparte los ojos con una mascada, I'm going to spin you around 3 times. te voy a dar vueltas 3 veces And then I want you to take a rock and throw it out. y te voy a dar una piedra grandota y quiero que la avientes. Now take your blindfold Ahora, off. ahora quítate la mascada. And the person you hit, that's your ministry. Y la persona que le des con la piedra, ese es tu ministerio. Ese es tu propósito en la vida. And my point is this. A lo que quiero llegar a que me comprendas es esto. The beat up and the hurting are out there. La gente lastimada, herida, que se siente fracasada, está alrededor de nosotros. And as we start to get healed, Y conforme nosotros somos gente sana and as we change, y conforme vamos cambiando, we can help those. podemos ayudar a aquellos que todavía no llegan a ser sanados. And then we're showing that we love them as much as we love ourselves. Y les mostramos que les amamos a ellos tanto como nos amamos a nosotros mismos. We also understand that we're a faithful covenant people. Y por lo tanto venimos al entendimiento que somos gente fiel y de pacto. And all that Jesus has given us, Y que, we're todo, going to give them. y que todo lo que Jesús nos ha depositado, nos ha dado a nosotros, vamos a dárselo a ellos. That's why it says, in fact, let's put Ephesians Vámonos, por 4:16 up there. Efesios 4:16. She's so quick. Yes. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. As you read this, verse, Al leer este versículo que acabamos de leer,
you see that it's each part of the body that contributes. ¿Te das cuenta que cada uno de nosotros o cada parte del cuerpo, nuestro deber es contribuir? ¿Verdad que es lo que dice? That causes all of us to grow. Dice que nos ayudamos mutuamente. Esa es la palabra clave. Contribuimos al bienestar de los demás como miembros del cuerpo de Cristo. It makes me think sometimes, A veces me hace pensar este versículo, if the Lord's not more worried about that alcoholic laying in the gutter, si Dios no está más preocupado por ese alcohólico que está en la esquina de tu casa, than some of us that are more healed. o que nosotros seamos más sanados para poder alcanzarlo. I wonder if the devil doesn't know what gifts and talents they have, Yo creo que Satanás no sabe los dones y talentos, o más bien me imagino que ha de saber qué dones y talentos tiene ese alcohólico. and he's so afraid of him, he's not Y going to let him get up. y le tiene tanto miedo al alcohólico que por eso lo mantiene en el alcoholismo, lo tiene atado al alcoholismo para que sus dones no funcionen en la iglesia. Does everybody follow me? ¿Me están siguiendo? Yes. Amén. All right, let's go back to 2 Corinthians 5. Vámonos a 2 de Corintios 5. Verse 19. Vámonos al 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. See, what I said earlier was that we have to learn to forgive and we have to learn not to judge. Hace un momento estaba yo comentando que necesitamos aprender a dejar de juzgar y de criticar a nuestro prójimo. How can we reconcile people if we're so easily offended by them? ¿Cómo podemos reconciliar a la gente con Dios si somos tan fácilmente ofendidos por esa gente? See, our offenses, Nuestras ofensas our self-preservation y nuestra autopreservación hinders us from being what God called us to be. nos impide llegar a ser lo que Dios nos está llamando a ser, reconciliadores. Here it says Aquí dice en el versículo 19 that we cannot count their trespasses against them. que Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. That means that we can't devalue the blood of Jesus Por lo tanto, no podemos devaluar el poder de la sangre de Cristo, because it's big enough to take care of anything they did. porque la sangre de Cristo es lo poderosamente suficiente para liberar a esa persona de la ofensa que me hizo. And so we have to do away with all those offenses Por lo tanto, necesitamos dejar de tomar en cuenta a los hombres sus ofensas. or the tendency to be offended, O tenemos que liberarnos, también tenemos que liberarnos de la tendencia que tenemos a ser tan ofendibles. so we can walk in the word of reconciliation. Y entonces dejamos de ser ofendibles, dejamos de tomar en cuenta los pecados de los demás y venimos a ser reconciliadores. Amen. Amén. Let's look at verse 20. Vámonos al versículo 20. Y así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. And this is a powerful verse. Este es un versículo poderosísimo. So the Lord says we're ambassadors. El Señor dice y nos llama embajadores. Jesus came to destroy the works of the devil. Jesús apareció para deshacer las obras del enemigo. And we're his vehicles, Y nosotros nos convertimos en sus vehículos, his temples, sus templos. purposed to do the same thing, Y nuestro propósito es llegar a hacer lo mismo que Jesús hizo. to destroy the works of the devil in our brothers and our sisters and the lost. Necesitamos deshacer las obras del enemigo en nuestros hermanos, en nuestras hermanas y en la gente que está en el mundo. But what I love is he said this, and Paul said this in this scripture.
I said, what I love is what Paul said in the scripture here. Lo que más amo es lo que Pablo dijo en este versículo, en este que estamos leyendo. That the Lord is making an appeal through us. Dice que el Señor está haciendo una rogativa a través de nosotros. Está apelando a nosotros. Dice, nos está rogando. Que a través de nosotros está rogando que el mundo se reconcilie con Él. People are supposed to see us as ambassadors. Eso quiere decir que la gente debe de vernos como embajadores del reino de Dios. People are supposed to see us as reconcilers. No, la gente debería de vernos como reconciliadores. People are supposed to see us as peacemakers. El Señor, la gente deberá de vernos como hacedores, como personas pacificadoras o hacedores de paz, peacemakers. And that's what we all are, Y eso es lo que todos somos. even if we don't know it. A pesar de que tú no lo sepas, el Señor te mira a ti como reconciliador y aquel que hace la paz. How do we glorify God? ¿Cómo glorificamos entonces a Dios? We glorify God by becoming the ambassador. Le glorificamos cuando nos convertimos en su embajador. We glorify God Glorificamos a Dios by people seeing the things Jesus said and did being worked out through us. cuando la gente puede ver lo que Jesús hizo, lo que está escrito que Jesús hizo en la tierra a través de nuestras obras, en nuestro diario vivir. Es así como le glorificamos. Even in the Great Commission, Aún en la gran comisión, I think people have missed this part. creo que la gente ha perdido de vista esta parte. Jesus spoke when he left El Señor habló antes de irse a los cielos to the 11 disciples that were left. y le dijo a sus 11 discípulos que quedaban, porque uno ya no estaba, And he said this to them: y le dijo a sus 11 discípulos: teach them to do all I've commanded you. les dijo, enséñenles a llevar a cabo todo lo que yo les enseñé a ustedes. Really, that's what it says is Pero lo que realmente está diciendo, everyone you disciple cada uno de los que ustedes discipulan is supposed to be like you. debe de ser como tú. They're supposed to do the miracles you did. Debe de hacer los milagros que tú haces. They're supposed to deliver people. Deben de liberar a las personas como tú las liberas. They're supposed to heal people. Deben de curar como tú has sido curado. They're supposed to get people born again. Debe de volver a nacer así como tú volviste a nacer. They're supposed to teach people the Word of God. Debes de enseñarles la palabra de Dios. They're supposed to be my ambassadors Ellos también se convertirán en mis embajadores to help people become the new creatures they're supposed to be. para ayudar a las personas que ellos alcancen a ser la gente que debe de ser. But what's interesting about that Lo que es interesante acerca de esto is that when the disciples made another generation of disciples, cuando los discípulos llegaron a ser otra generación de discípulos, porque así fue, ellos enseñaron a otra generación. then the Great Commission applied to them also. Entonces la gran comisión también se aplicaba a la siguiente generación, And all that was de taught ir y hacer discípulos. and all that was taught to that second generation Y todo lo que le fue enseñado a esa segunda generación was supposed to be passed on. tenía que ser pasado a la the tercera next generación, generation. a la siguiente generación. However, Sin embargo, that second generation esa segunda generación not only had all they taught from the original disciples, no solo tenía el conocimiento y la enseñanza de los apóstoles originales que caminaron con Jesús, they had, in addition to that, all the Lord showed them on top of that. no solo tenían la enseñanza de los primeros apóstoles, sino que tenían sus propias experiencias que Jesús se había revelado a sus vidas, aparte del conocimiento de los primeros apóstoles. So the third generation Así es que la tercera generación should have been further along in the Lord se than the supone second que debió generation. de haber llegado mucho más dentro del conocimiento de Jesús, más que aún la primera generación. Does everybody follow what ¿Sí I'm saying? sí me están siguiendo en lo que estoy hablando? In other words, they're down the spiritual generations. En otras palabras, en lo más profundo de la generación
the third generation. No, I said coming down the spiritual generation. Ajá, entonces hablando espiritualmente, generacionalmente en lo espiritual, perdón, hablando generacionalmente en lo espiritual, Each generation should have exceeded the previous generation, cada generación debió de exceder a la generación previa. becoming more powerful, Y las generaciones subsecuentes debieron de ser más poderosas que la anterior. having more understanding of the Lord, Por lo tanto, debían de haber tenido un entendimiento más profundo del Señor Jesús. and more able to impart even more to the following Y, generation. y ellos debieron de haber impartido aún más de lo que fueron impartido a ellos a la siguiente generación. All because we're supposed to be ambassadors. Todo porque se supone que debemos de ser embajadores. Does everybody follow? ¿Me están siguiendo? But when I speak to people about this, Cuando yo le hablo a la gente acerca de esto, some people are stuck. la gente se queda atorada And they're saying, yeah, I hear that, y me dicen, ajá, sí, sí, escucho lo que dices. but you don't understand. Pero es que tú no entiendes. In my life, Mi vida, this has happened, esto me ha pasado and that's happened, y me pasó aquello. and I'm not as smart as other people, Y yo no soy tan, es más, yo reprobaba, no soy tan inteligente como otros. and I can't speak as well as some people. Y yo no puedo hablar como otros hablan. And what I say to you is, Y lo que yo te digo, si tú te quedas atorado en eso, you're the perfect one eres la persona perfecta to bring true glory to God. para llegar a traer verdadera gloria a Dios. Because God is glorified particularly when the foolish confound the wise. Porque Dios se glorifica cuando lo necio del mundo es usado para confundir al sabio de este mundo. How educated were the 12 disciples? Hoy te pregunto, ¿qué tan educados? ¿Cuántos estudios tenían los 12 discípulos? They probably had very little, if any, Es más, education. a lo mejor algunos de ellos ni siquiera tenían educación, o los que llegaron a tener educación a lo mejor fue muy poca. They knew how to catch fish. Lo que sí sabían es que cachaban, ahora sí que pescado. They knew how to build a building. A lo mejor uno tenía la habilidad de what? They had an ability. They knew how to build a building. A lo mejor eran constructores, sabían construir una casita de paja. Maybe they knew how to make pottery. A lo mejor sabían hacer barro, darle forma al barro. But before they met Jesus, they didn't know anything about the kingdom of God. Antes de que ellos se toparan con Jesús, ellos no sabían nada acerca del reino de Dios. So if you don't know anything, you qualify. Así es que si no sabes nada, tú calificas. If you haven't done anything spiritual, you qualify. Si no sabes nada del reino o de lo espiritual, calificas para darle gloria a Dios. Am I making sense? Estoy siendo claro. See, the Bible says, whatever you pray believing, you receive. Whatever. Whatever you pray believing, you receive. La Biblia dice que todo lo que tú oras creyendo, lo recibirás. All it takes Todo lo que necesitas is to believe es creer. that God is God. Creer que Dios es Dios, He's the only God. que es el único Dios, He's a perfect God. que es el perfecto Dios, He makes no mistakes. que Él no comete errores, He made no mistake when He made me. que Él no cometió errores al He crearte, made no mistake when He gifted me. que Él no cometió ningún error al darte dones y talentos, He made no mistake in letting me go through the experiences I went through. que Él no cometió ningún error en todas las experiencias dolorosas que has vivido. Aún eso no pasó de su perfección. He made no mistake in the experiences I went through and the relationships I had. Él no cometió ningún error al permitirme pasar por todo lo que viví y las relaciones, aún las equivocadas que tuve. We are all made different Todos nosotros fuimos creados tan diferentes unos de otros. because you can reach people I could never reach. Porque tú vas a alcanzar gente que yo nunca podré ni siquiera conocer. You can be received by people that would never receive me. Tú vas a ser recibido por personas que nunca recibirían a alguien como yo. And that was done purposely by the Lord. Y ese es el propósito de Dios. Look at your neighbors. Por favor, empieza a mirar a tus Look at the vecinos. people you work with. Empieza a mirar a aquellos con los que tú trabajas. They all need the Lord.
Todos ellos They all necesitan need a to get Jesús. healed. Necesitan sanidad del alma. They all need to get delivered. Necesitan liberación de demonios. You remember when Jesus came out of the wilderness and went into the synagogue? ¿Te acuerdas cuando Jesús salió del desierto y entró a la sinagoga? And while he was preaching, the demon screamed out. Y mientras él estaba predicando en la sinagoga, un demonio le gritó. And Jesus went over and shut the demon up. Jesús se acercó a ese hombre y cayó la And boca got rid of the demon. de ese demonio y lo liberó. Yes. And what did the people say? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué We're- dijo we're- la gente? We're amazed. Dijeron, estamos asombrados. Is this some new teaching with authority? ¿Es esta una nueva doctrina con autoridad? This is the very same word and the very same teaching you all have. ¿Esa es la misma doctrina que Jesús vino a darnos? Es la doctrina que tú y yo tenemos disponible. It's powerful Es to heal poderosa. you. Ha sido poderosa para sanarte. It's powerful to heal others. Es poderosa para sanar a otros. The issue is, do you believe? Lo que realmente importa es hacerte la pregunta, ¿lo crees? And if you don't believe, do you want to believe? Y si no lo crees, si nunca lo habías creído y si no lo habías creído hasta el día de hoy, pero la siguiente pregunta sería, ¿quieres creer? Because this is your purpose. Porque este es tu propósito en la vida. Tú que no sabías para qué fuiste creado. The Lord made no mistake in making you El Señor no cometió ningún error al crearte. and bringing you at this time Él no hizo ningún error al permitir que vivieras en estos tiempos. and putting you where you are. Él no te puso, él no cometió ningún error en ponerte en el lugar donde estás. You have an assignment. Tienes una asignatura. You just have to open your eyes to see it. Necesitas abrir los ojos para ver ese propósito. There are so many needs out there. Hay tanta necesidad en el mundo. The governments are getting frustrated. Los gobiernos se están frustrando por no encontrar respuestas. They think they can throw money at the problems and solve it. Ellos creen que al aventarle dinero a los problemas los van a solucionar. We are the answer. Nosotros somos la respuesta para este mundo. I'm going to end with this. Voy a terminar con esto. When John the Baptist was in prison, he sent his disciples to Jesus. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús lo siguiente. And his disciples said this to Jesus: Y sus discípulos le preguntaron a Jesús, Are you the one, ¿eres tú el que había de venir or do we look for another? o esperamos a otro? You see, as you walk by these people in your life, Quiero que entiendas que todas las personas que tú llegas a conocer en tu vida, that don't have Jesus, que no tienen a Jesús, that are beat down, que están desanimados, fracasados, heridos, that have needs that are obvious, y obviamente están en necesidad, and they look at you, y te ven a ti, here's really what the Lord is saying. lo que realmente está diciéndote el Señor, Are you really the one? ¿eres tú el que había de venir? Are you going to be the reconciler? ¿Serás tú el reconciliador Are para you going to be ellos? the ambassador I called you to be? ¿Serás el embajador que te llamé a ser? Or do I have to find somebody else? ¿O necesito encontrar a otro? I've learned He aprendido in my life en mi vida to get rid of the things that I saw in the natural, de quitarme de mi vida, de mi mente, las cosas que yo llegué a ver en lo natural, en mi carne, that made me believe other than what the Lord was saying. que me hizo creer lo contrario de lo que Dios me decía en la Biblia. I got rid of the issues in me that made me think I wasn't good enough to do it. Yo tomé la decisión de deshacer, quitar de mi vida todas aquellas cosas que el diablo me metió desde niño, haciéndome creer que yo no era la persona correcta. I got rid of the fear Me quité el temor, el miedo,
that caused me not to have faith and be obedient to the Lord. Porque el miedo no te permite tener fe y ser obediente a Dios. Así es que tuve que deshacerme del miedo. And more, Y más, I've learned he aprendido to realize that I'm the one that the Lord sent in that particular situation. que Dios es el que me ha enviado para estar en una situación en particular y hacer que la gente se reconcilie con Dios. And then someone would say, well, I don't know how to do that. Y hay gente que me dice, bueno, es que, pues tú porque ya sabes, pero yo no sé. That's beyond me. Eso está más lejos de lo que yo en algún momento es como que me sobrepasa. But let me just say this. Déjame añadirte algo And I'm going to end with this. y voy a terminar con esto. If it's too big for you, Si es muy grande para ti, it's probably what God wants you to do. es probablemente lo que Dios quiere que tú hagas. Because you need the faith, Porque necesitas la fe, como es tan grande, and along with that comes the grace. y como necesitas fe, So junto that- con la fe, Dios te dará la gracia. And that's what pleases God. Y eso es lo que complace a nuestro Dios. Because you're going to trust Him to do it. Porque entonces sabrás que tú no puedes hacerlo y vas a confiar en Él para llevarlo a cabo. And so the person gets blessed, Y la gente que llega a ser bendecida, and you get blessed and enlarged in the Lord. bendices a la gente y tú eres bendecido y Dios y Jesús sigue siendo el Señor. Amen? Amén. Why don't you all stand? Por favor, pónganse de pie. Anybody learn anything? ¿Aprendimos algo hoy? Queremos saber. See, the Bible says in Proverbs 23:7, En la Biblia, en Proverbios 23:7, as a man thinketh, so is he. dice que ¿cuál es el pensamiento de una persona en su corazón? Tal es él. The Bible says you're a reconciler. La Biblia dice que tú eres un The reconciliador. Bible says you're an ambassador. La Biblia dice que tú eres un embajador. If you believe that Si lo crees and you receive that, y lo recibes, you will think that way entonces pensarás como un embajador and you will be that way. y serás un embajador. Amen? Amén. Well, Lord, I just bless these people, everyone, Señor, men, women, and children. Señor, solo quiero bendecir a cada uno de ellos, a las mujeres, a los hombres, a los niños. I ask, Lord, Te pido, Señor, that you would speak to each one where they are. que tú puedas hablarles a cada uno de ellos en los lugares donde se encuentran. That you would confirm these words to their minds and to their spirits. Que tú puedas confirmar estas palabras a sus mentes y a sus espíritus. That you would even point out the ones now Que aún pudieras levantar a aquellos that you want them to be attentive to. que puedan llegar a estar atentos, The ones with the needs that they can fill. a aquellos que puedan estar atentos a aquellos que están en necesidad y que ellos como embajadores puedan bendecir. And even ahead of time, Aún antes de tiempo, I cancel the lies and the fears hoy cancelo todas las mentiras y los temores that the devil will bring que el diablo va a traer a sus vidas, to try and distract que va a tratar de distraerlos, and bring these people off course. que van a tratar que estas personas salgan del curso por lo cual ellos fueron creados. Yes, you are a liar, devil. Tú eres un mentiroso, diablo. These people are God's vehicles. Estas personas aquí son vehículos del Dios vivo. They are anointed for God's purpose. Son ungidos para cumplir el propósito de Dios. And Holy Spirit, Espíritu Santo, I ask that you refresh them, te pido que les refresques, that you renew them, que los renueves, that you'd enlarge them, que puedas ensanchar sus vidas, that you would bring them now que puedas traerlos ahora into the place al lugar
where they're just not a new creature, donde no solo han llegado a ser una nueva criatura, but they're a new creature. sino que son nuevas criaturas That's your vehicle, Lord, que son vehículos tuyos, Señor, here to destroy the works of the devil, que están aquí para deshacer las obras de Satanás, here to love their neighbors as themselves, que están aquí para amar a sus prójimos como a sí mismos, here to be a faithful covenant people, que están aquí para ser gente fiel y de pacto, and glorify God in all that they do. y que puedan glorificarte a ti en todo lo que hacen. Lord, let your glory be in them and on them. Señor, te ruego que tu gloria esté dentro de ellos y sobre ellos. I bless them now Los bendigo ahora to be your vehicles. a ser tus vehículos. I bless them Los bendigo to be the mouthpiece of the Holy Spirit. para que puedan ser la boca del Espíritu Santo. I bless them to discern the problems Los bendigo para tener discernimiento de los problemas. and I bless them, Lord, that you would give them the words and the prayers Y los bendigo para que puedan tener las palabras y las oraciones and the compassion y la compasión to fulfill their purpose now. para llegar a cumplir su propósito en sus vidas. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro por ellos. Amen. Amén.